El bar y el fantasma. Esta historia empieza en una noche muy oscura. Un hombre llorando en una mesa. Esa noche no había luna. Su cuerpo estaba paralizado. Su mirada estaba fijamente a una taza. Parecía como que solo pensaba. Sus manos temblaban y lo único que decía era: un fantasma, un fantasma. Las personas a su alrededor eran guardas. El lugar era un famoso bar. Estaba dentro de una propiedad que medía más de 50 hectáreas. De la entrada de la propiedad hasta donde el bar se encontraba había más de 700 metros. Pero, ¿por qué tal hecho? ¿Qué fue realmente el suceso? Un hombre llorando, guardas a su alrededor como consolándolo. Para no hacer más largo la descripción, procedo a narrar lo que pasó. La historia de esta forma comenzó. Como les comenté antes, este bar era muy famoso. La gente llegaba para hablar y tertuliar. Un cliente frecuente era este hombre. Le gustaba llegar y tomar vodka y cervezas. Para acompañar la bebida, pedía bocas de frijoles con patacones, a veces chicharrones o ceviche de camarones, y de vez en cuando pedía pescado. Pero el personal del bar tenían problemas con él, ya que cerraban a la medianoche, y la manía de este hombre era irse como a la 1 de la madrugada y a veces se iba como a las 3. Todas las noches que el hombre llegaba, el bartender junto con los guardas le decían que estaban por cerrar y que era hora que se marchara. Pero este hombre, lo que le decían, caso omiso él hacía. Esto todas las noches que llegaba sucedía. Todo el personal del bar, la actitud del hombre mucho le molestaba, porque el quedarse a tardes horas en el bar no les agradaba, ya que ellos decían que en el lugar después de la medianoche asustaban, porque aparecía un fantasma. Aparentemente era una mujer que hace muchos años habían asesinado. Se dice que fue su amante, ya que cuando se dio cuenta que la había traicionado, fue a reclamarle, y el amante muy enojado le quitó la vida ahogándola porque no aceptó que lo había terminado. Por eso, aparece después de la medianoche, y cuando la han visto la escuchan que está llorando y vestida totalmente de blanco, y que se les aparece solo a las personas que aparentemente a sus parejas han engañado. Los que al bar visitaban al escuchar la historia antes de la medianoche se marchaban, excepto este hombre que parecía que esa historia poco le importaba, ya que en el bar a tardes horas se quedaba y se iba hasta la madrugada. Una vez, uno de los guardas le preguntó al hombre que el que lo asustaran no le temía, pero él respondió que en eso él no creía. Una noche, el personal del bar, el bartender, las saloneras y cocineros, ya estando muy cansados después del cierre, se marcharon, dejando solo en el bar a este hombre, ya que se quedó como era su costumbre, tomando un par de tragos y comiendo pescado. Los guardas por esto estaban muy molestos, ya que tenían que estar atentos para saber en qué momento este hombre del bar se marchaba. Después de unas horas, este hombre de comer y tomar terminó. Se levantó y del bar salió, y se encontró en la puerta un guarda. Le estrechó la mano para despedirse, luego se montó en su carro y lo encendió para irse. De inmediato, el guarda que estaba en la puerta avisó a sus colegas por la frecuencia que el hombre del bar salió y que en cuestión de minutos pasaba por la entrada de la propiedad. Recuerden, el recorrido del bar hasta la salida era de 700 metros. Al pasar por la mitad se llevó el susto de su vida. Sucedió que era una noche muy oscura, ya que era una noche sin luna, y también hacía una espesa neblina. Este hombre manejaba despacio porque sabía que había tomado un par de tragos, pero de repente observó a lo lejos, aproximadamente a los 100 metros, a una mujer vestida totalmente de blanco,
parecía más como un espectro. Este fantasma cruzaba la calle para llegar al otro lado. Observó que no se le veía a los pies. Parecía como que estaba volando. El hombre mucho se asustó y tomó como reacción poner en reversa el carro y a toda velocidad retrocedió. Al llegar nuevamente al bar, llamó al guarda, dando un grito desesperado para que así lo ayudara. El guarda quedó impresionado al ver al hombre todo pálido y temblando. Entonces lo tomó del brazo y al bar lo metió y en una mesa lo sentó. El guarda, por medio de la frecuencia, a sus colegas llamó. Pero cuando llegaron observaron al hombre en una mesa sentado y que estaba llorando. Entonces, para tranquilizarlo, le sirvieron una taza con café. Aún así él estaba paralizado. Teniendo la taza en la mesa no le quitaba la mirada y lo único que decía era un fantasma, un fantasma. Los guardas, al escuchar esto, entre ellos murmuraban. El hombre, hasta que fuera de día, al ver que los rayos del sol aparecieran, se retiró del bar. Se dirigió directamente a su hogar y ya estando más tranquilo, le contó a sus familiares, amigos y conocidos lo que en este bar le había sucedido. La historia se propagó de boca en boca por todo el pueblo. Pero lo curioso de todo esto fue que la gente llegaba más al bar para comprobar que lo que se decía fuera cierto. Algunos solo querían tener la experiencia de que el fantasma de esta mujer se le apareciera. Por todo esto el bar se hizo muy popular y por tanta gente que llegaba al bar, llegó a prosperar. Un día, el dueño del bar reunió todo el personal, desde el bartender, saloneras, cocineros y hasta los guardas. Les expresó que toda la situación mucho le preocupaba, ya que se decía que en ese bar mucho asustaban y por ello se le dio esa fama. Pero en ese momento, el bartender, las saloneras y cocineros, al dueño del bar le confesaron que toda esa historia entre ellos la inventaron, todo con la intención de que los clientes antes de la medianoche se marcharan y así ellos a sus casas temprano llegaran. También confesaron los guardas diciendo que esa noche planearon vestir a uno de ellos como un fantasma y así darle un escarmiento a este hombre que tenía la maña de marcharse a tardes horas y a veces de madrugada y de alguna manera no regresara. Le explicaron cómo a uno de sus compañeros lo vistieron con una sábana blanca, le pusieron una peluca con canas y lo maquillaron en toda la cara, y el hecho que el uniforme de seguridad es de negro daba el efecto desde lejos como que flotaba, ya que la sábana le llegaba hasta las rodillas, y como esa noche hacía neblina, estaba muy oscuro y no había luna, no se le veía ni las pantorrillas. Por eso, aunque fuera una broma, se creyó toda esta historia. El dueño, al escuchar todo esto, se reía a carcajadas. Aunque todo era una broma, no lo enojó, más bien lo alegró, porque al fin y al cabo al bar benefició. Tomaron la decisión de no decir la verdad a nadie y que entre todos alimentaran mal la historia en las calles. El único castigo de ellos era el de salir tarde, ya que la gente llegaba con la ilusión y misticismo de que se le apareciera el fantasma, y por eso se quedaban después de la medianoche y se iban hasta la madrugada. Con el tiempo, el personal del bar escuchaban historias que los clientes contaban, como por ejemplo, que el fantasma se les apareció. Otros decían que el fantasma les habló y los asustó, que la escucharon a lo lejos llorar y cosas absurdas como que el alma les quiso robar. A toda la historia le agregaban hasta pico y cola. El personal del bar, al escuchar a los clientes contando todo esto y asegurando que la historia era real, se reían porque sabían que todo era solo cuentos que los mismos clientes inventaban. Todo esto sucedió hace muchos, pero muchos años. Hoy en día ese bar ya no está, porque lo derribaron hace muchos años y en esa propiedad, hoy por hoy, es como un potrero, es un campo y muchos llegan para sentarse en el zacate y pasar el rato. Otros llegan para distraerse o simplemente jugar
y no está de más decir que la historia tiene una lección. Dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Así es como se cuenta la historia del bar y el fantasma. Espero que les haya gustado y este monito, la historia de narrar, ha terminado.